No fue precisamente una sorpresa los obstáculos y tropiezos que debieron superar la mayoría de los 155 convencionales constitucionales al momento de intentar dar inicio a sus labores a contar del domingo 4 de julio reciente. Para ser directo y sin mayor preámbulos, no olvidemos que esta salida a la crisis sistémica del Estado de Chile fue a contrapelo de la voluntad y deseo de los de siempre. Siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Es decir, dicho claramente, la Convención Constitucional es la contraposición a una asamblea constituyente. Fue, sin embargo, la salida más conveniente o la menos mala para todos ellos que durante más de 30 años rehuyeron, esquivaron y sistemáticamente se negaron a reconocer primero la incubación y luego la existencia de una crisis en desarrollo, y por ende se negaron a efectuar los cambios que se reclamaban. Tal vez habría que darles las gracias por el egoísmo, la ceguera y el atrincheramiento en los privilegios que gradualmente se fueron autoconcediendo. Por lo que soy de aquellos que esperaba zancadillas. Además, creo que seguirán habiéndolas. Y todo ello porque buena parte de estas zancadillas tienen su origen y surgieron con mayor énfasis desde el llamado Acuerdo por la Paz, el 15 de noviembre, y las posteriores condicionantes legales, más bien limitaciones o camisa de fuerza para los futuros convencionales constitucionales. Exigencias parlamentarias, por ejemplo, de quórum para adoptar acuerdos constitucionales. Exigencia de que determinadas materias no se deben ni pueden abordar. Establecer plazos reducidos para una tarea de esta magnitud cuando se aborda una crisis estructural y sistémica del Estado, donde los incumbentes, ellos, tienen ineludibles responsabilidades, al menos hasta ahora, responsabilidades políticas durante los últimos 30 años. Amarre de recursos operacionales insuficientes, entre otros. A partir de ahí, entonces, ya era sumamente previsible que el escenario sería, si no dinamitar el proceso, al menos que se cumplan con las limitaciones impuestas. Barreras de entrada las llaman algunos. No olvidemos que los negacionistas de este proceso constitucional se incorporaron como la opción de última esperanza para defender en el papel sus minoritarias posiciones e intereses, por lo que aspiran, en lo esencial, que sea una convención constitucional y no una convención constituyente. Y esto no es menor. La convención constitucional básicamente es ser sumisa y obediente a las limitaciones parlamentarias impuestas en el acuerdo del 15 de noviembre ya citado. Y la convención constituyente es esencialmente aquella donde los convencionales ejercen soberanamente y en plena potestad solo con las limitaciones autoimpuestas y autoacordadas soberanamente al interior de la convención. Si no es así, cuesta arriba es el trabajo para elaborar una nueva Carta Constitucional que sea fiel a las demandas que impulsaron e impusieron el actual proceso. Negar o desconocer lo sustantivo de las demandas que impusieron los territorios nacionales para ser plasmados en una nueva Constitución es gatillar un nuevo proceso nada de auspiciosos, en mi opinión, lo que auguraría un anticipado rechazo al nuevo texto y volver al escenario previo. Y la Asamblea Constituyente surge, al igual que ayer, como el legítimo escenario para una genuina paz social.
Bienvenidos, Mediodía en Chile, soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. La amplia representación del Chile real en la Convención Constitucional puso en evidencia no solo los intereses territoriales y sectoriales, sino que también las diversas expresiones políticas que las representan e interpretan. Por lo que una lectura sensata del devenir del proceso de redacción de la nueva Constitución pasará precisamente por este tamiz. Intereses territoriales, sociales y sectoriales acompañados de una visión y convicción política versus los convencionales estructurados igualmente con un ideario político, pero proveniente de las lógicas e intereses de los partidos políticos, de los centros o institutos de estudios, de la academia y de la tradición constitucional. Me pregunto entonces, ¿existe alguna regla que limite o señale qué es o no pertinente incluir en una constitución? Aquí radica, a mi juicio, un punto de inflexión donde las supuestas mayorías con sus nuevas expresiones políticas tendrá uno de sus primeros nudos a resolver, entre otros muchos y más complejos. Entonces, la transparencia pública del proceso al interior del trabajo de los convencionales es una de las garantías fundamentales y tal vez requisito intransable que tiene y exige la ciudadanía para realmente conocer o reconocer quiénes son y qué representan hoy esos 155 legítimos depositarios de los sueños, aspiraciones, esperanzas y confianza de todo un pueblo. Uno de los antídotos más antiguos para no desviar el camino, no olvidarse o desconocer orígenes y causas es la memoria. Hoy por hoy la memoria es posible recogerla de una enorme diversidad de fuentes, plataformas, medios y autores. Por ende, y para refrescar la memoria, recojo la mirada internacional respecto de una buena parte de los orígenes del actual proceso constituyente, para que nosotros y los convencionales tengamos presente nuestra historia y lo que otros pueblos esperan también de este proceso chileno. Recordemos entonces visualmente y con la mirada y el relato de reporteros internacionales el testimonio del Chile a un mes del 18 de octubre del 2019, parte sustantiva del actual proceso constitucional. La historia de esta edición de Reporteros es en Chile, país que desde hace un mes es escenario de una revuelta popular sin precedentes. El anuncio de una nueva alza al precio del metro enardeció al pueblo chileno, haciendo que cientos de miles de personas salieran a las calles. Critican el modelo ultraliberal establecido durante la dictadura de Pinochet, que sigue vigente. Frente a los manifestantes, el presidente Sebastián Piñera y su gobierno instauraron una represión que hoy es cuestionada por los organismos de derechos humanos. Lo que es menos conocido es que desde la dictadura de Augusto Pinochet en la década de 1970, Chile ha sido el laboratorio de la doctrina económica ultraliberal que tiene a casi todos sus sectores entregados al sector privado. Una de las reporteras del canal viajó a Santiago. Saludamos a Ingrid Piponió, que está en Río de Janeiro ahora. Ingrid, y le pregunto, más allá del actual gobierno conservador, ¿es un sistema completo que los chilenos están rechazando? Sí, efectivamente, Ángela. Lo que se ve en las calles es un gran rechazo hacia ese modelo económico ultraliberal implementado por Pinochet durante la dictadura y que sigue en pie 30 años después del regreso a la democracia. La Constitución chilena, que es obra del régimen militar, establece políticas extremadamente pro mercado, como la privatización de la mayoría de los servicios sociales, agua, educación, salud, pensiones. O sea que han sido 45 años de fundamentalismo liberal y el resultado es una sociedad profundamente desigual. Y es justamente el motivo de las protestas. En las calles se escucha gritar «Chile despertó», como si después de 30 años de democracia, la sociedad finalmente se permitiera soñar con un nuevo Chile. Ya podemos observar que la mirada internacional de estos reporteros alcanza a observar, reitero, raíces de la crisis actual
en 45 años o más, y describe las principales asignaturas del modelo económico impuesto y que absorbió, privatizó importantes y significativas áreas de la economía, afectando a los derechos esenciales de la población. Veamos cómo sigue este recuento, así, a poco más de un mes del estallido social del 18 de octubre del 2019. Gracias, Ingrid. De la rebelión a la revolución es nuestro Reporteros desde Chile. Esta es una escena que se ha vuelto común en el centro de Santiago. Todos los días, desde hace un mes, cientos de miles de manifestantes se vuelcan a la Plaza Italia para arremeter contra los fundamentos mismos de su sociedad. Es el mismo escenario todos los días. El Estado chileno responde con violencia a las demandas de los incansables manifestantes y dispersa a la multitud con gas lacrimógeno. Y así como responde el gobierno y el Estado, que nos aseguran a nosotros tener tanto salud, seguridad, educación, buena calidad de los trabajos. Los manifestantes intentan resistir el humo asfixiante, pero poco a poco los ánimos se calientan y la plaza se vacía. Los más radicales se quedan. En su mayoría son estudiantes jóvenes, dispuestos a luchar con la policía a pesar de la violencia, de la represión. Los chicos van a seguir avanzando. Yuli es una de las pocas activistas que se atreven a desafiar a la policía. Por la mañana, trabaja en una tienda de un exclusivo barrio de Santiago. Y por la tarde, se sumerge de lleno en las manifestaciones para documentar los abusos de la policía. ¿Viste cómo le disparó al cuerpo? Fue directo al cuerpo eso. Los agentes de policía no dudan en disparar balas antidisturbios a quemarropa. Yuli anota sus números de identificación y luego recupera los cartuchos que dejan atrás. Esta es la respuesta a las peticiones de unas personas que salen con una olla y una cuchara, o a los jóvenes que tiran unas piedras. Desde el comienzo de las protestas, los violentos enfrentamientos han dejado más de 1.500 heridos y varias personas muertas, de las cuales al menos 5 murieron a causa de balas reales disparadas por la policía. Sin mencionar los 4.300 arrestos violentos y a menudo arbitrarios. Abusos, golpizas. Desde el inicio de las protestas, diariamente se denuncian graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasa con estos manifestantes una vez que son arrestados? Nos encontramos con un hombre de 33 años a las afueras de Santiago. Ignacio, quien está traumatizado. Fue golpeado por grabar una marcha pacífica en su barrio. ¿Y ahí tienen el video de Ignacio? Sí, tenemos, no sé si lo quiere ver acá. ¡Oye, concha tu madre! ¡Toma, sigue grabando, yo sé ayudarlo! Me torturaron, amiga. Sí sé que te torturaron. Me torturaron, amigo. ¿Nombre de tu amigo? Me torturaron. ¿Tu nombre? Nombre. Estaba grabando. Sí. Oye, Ignacio, necesito... Había una cortina de vehículos de los pacos, weón, solamente para torturarme y tirarme para arriba y que nadie viera, cerrar la cortina. Y los gallos me daban golpes. Yo pensé que me iban a matar. Y el otro por acá abajo. Golpeado durante 20 minutos, Ignacio salió vivo, con moretones, unos 10 puntos en el cráneo y un esguince de muñeca. También aquí. Ahora el joven trabaja como vendedor en una tienda de animales y vive con su padre. Con su salario no se puede permitir pagar el alquiler.
repente aparece el video de él, y acá veo un joven que camina, sale de un furgón, camina y cae al suelo. Y lo han vuelto con unas personas y ahí veo que era ahí. Bueno, pero uno lo vio en el 73, pues vio ahí eran muertes directas, hoy se mataba, uno vio tanta maldad humana contra sus propios hermanos, pues. Ignacio y su padre decidieron presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una organización creada después de la dictadura para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Disponga, por ejemplo, que los carabineros no se acerquen a tu domicilio, hay otros tengan algún teléfono de urgencia al cual puedan llamar en caso de sufrir algún tipo de amenaza o amedrentamiento por el hecho de haber denunciado tortura. Palabras y métodos que recuerdan la dictadura. 30 años después, Chile se vuelve a enfrentar a los fantasmas de aquellos años oscuros. Encontramos con muchos casos de golpiza, de vejámenes de carácter sexual, de privaciones de libertad arbitrarias. Tenemos hoy día casos de personas que fueron detenidas y que todavía no se sabe el lugar en que se encuentran. Desde el comienzo de las manifestaciones, los abogados del instituto han iniciado cerca de 200 procesos judiciales. A pesar de la represión despiadada, las manifestaciones siguen intensificándose en todo el país. Valparaíso, la segunda ciudad más grande de Chile. Es aquí donde se encuentra la sede del Senado, alrededor del cual se levantan barricadas. Los políticos conservadores, aliados del presidente Piñera, tratan de calmar la situación con medidas paliativas. Este es un proyecto de ley que tiene que ver con que congela las tarifas eléctricas de tal manera que el alza que venía, que era importante, no ocurriera. El país ha llegado a un quiebre, que no es solo un quiebre económico, es un quiebre social, pero la primera desigualdad es de trato. La gente no sabe tratarse bien, no sabe respetarse. Y eso lo vemos en las manifestaciones tan violentas. Pero detrás de aparentes concesiones, los políticos conservadores, bajo la consigna del presidente Piñera, insisten sobre el mantenimiento del orden público. Y vamos a mostrar acá aquí se va a ver la marcha. Sí, es un buen ángulo, atacan a los periodistas, atacan a los parlamentarios, entonces hay que tener mucha precaución. Indignado por los actos de vandalismo, este senador hizo oídos sordos a las demandas de los manifestantes. Prefiere mostrarnos esta catedral saqueada durante una manifestación. Incluso la mente de los anarquistas, para ellos lo único que ilumina es lo que arde, el fuego, el terror. Para Kenneth Pugh, el daño causado por los manifestantes justifica plenamente la represión policial. Yo el año 73 tenía 13 años. Tuvimos un periodo de un gobierno que efectivamente usó la autoridad. Pero durante todo ese periodo que vimos, ya nunca habían visto este nivel de agresividad. Y obviamente cuando existen muchedumbres exaltadas que tienen una gran cantidad de energía que se expresa en piedras, en palos, en golpes, en molotov, se tiene que buscar una forma de contener. En las calles, los manifestantes exigen reformas profundas al modelo económico ultraliberal y la abolición de los privilegios. Nos sorprende entonces, a la luz de estos hechos, la crítica internacional, la juventud de muchos de los convencionales y las demandas referidas a los presos por participar en estos sucesos. Porque en Chile, el 1% de la población posee el 30% de la riqueza. De esta manera, Valparaíso vivió un boom inmobiliario que favoreció a algunos inversores. Compramos hacia arriba, son todos esos cerros, hasta el fondo. Fernando hizo fortuna en bienes raíces. Este empresario se benefició del crecimiento chileno y de la ausencia de impuestos sobre las grandes fortunas. Hoy teme por la estabilidad de la economía nacional. Nadie se esperaba. Pensamos que estábamos en un país tranquilo,
a nivel latinoamericano somos la mejor economía. Ahora, ¿en qué nos ha afectado? Lógicamente que ha afectado porque separa lo que es la actividad, la producción. Los fines de semana, Fernando viene a su propiedad de 240 hectáreas, a 1 hora y media de Santiago. Proveniente de una familia de grandes empresarios, mantiene la tradición y trabaja con sus 3 hijos. Pero incluso en los círculos privilegiados, las manifestaciones han abierto el debate sobre la viabilidad del neoliberalismo chileno, heredado de la dictadura y de la Escuela de Chicago. Nosotros privatizamos todo, las carreteras, el agua, la luz. Pero lo que pasa es que la privatización también tuvo un efecto que nos permitió crecer y llegar donde estamos. Nos permitió crecer mucho, pero también perjudica hoy día. Lo importante es poder cooperar, pero siempre pensando en el libre mercado. Si no, regalar todo no es fácil. Lo importante no es regalar, sino que dar las herramientas para que la gente pueda generar riqueza. ¿Estará la élite económica preparada para compartir su parte del pastel con el fin de reducir la brecha social? Volvemos cerca de la capital, a Quilicura, una ciudad dormitorio. Aquí vive la familia Herrera, una de las familias excluidas de este modelo económico. Comida que sobra, nada se bota. Al igual que muchos chilenos, esta familia de clase media está endeudada. Jubilación, salud, educación. En Chile todo está privatizado. Con 4 hijos y sin trabajo, los Herrera le deben al banco cerca de $300.000. De hecho, esta casa está embargada por uno de los bancos. Yo, a mi nombre, el 50% se está pagando. Y el otro 50%, bueno, tendrán que esperar hasta cuando pueda pagarle. 1 de cada 3 hogares no puede pagar sus préstamos al banco. Para el abuelo, la situación se ha agravado considerablemente. ¿Ese 7% te sirve para ti? Morirse en Chile es muy caro. Y el agujero se lo venden por 2 o 3 años. Y hay que mantenerlo un tanto mensual. Si no lo paga, sacan los restos a la fosa común. Hasta la muerte. Hasta la muerte es un negocio. Cada semana desde el inicio de las manifestaciones, la familia Herrera comparte su hartazgo con cientos de miles de chilenos. Y el gas lacrimógeno ya no los asusta. Porque mucho tiempo estuvimos callados, he vivido con miedo mucho tiempo. Estamos quejándonos por algo que deberíamos tener. Al final, una nación la hacen las personas, no la hacen los que están arriba, porque quieren seguir manteniendo la hegemonía, quieren seguir manteniendo el poder. Entonces, triste, la represión es triste. Eso más que nada. Liderado por una parte de su juventud, Chile se rebeló. Ahora la población exige la renuncia del presidente Sebastián Piñera. A pesar de las concesiones del gobierno y de la renuncia de varios ministros, la ira no ha disminuido. El daño es, ciertamente, demasiado profundo. La conclusión de esta reportera extranjera y una de las autoras de este reportaje no está basado en impresiones o testimonios parciales o interesados. Es una conclusión basada en fuentes conocidas, respetadas, testimonios creíbles e irrefutables. Regresamos con Ingrid, una de las autoras del reportaje que ustedes acaban de ver. Ingrid, y le pregunto ahora, las crecientes desigualdades están en el centro del debate. ¿Cuáles son las estadísticas de desigualdad que están mostrando este conflicto social? Bueno, en realidad Chile es el 7º país más desigual del mundo, según el índice de Gini, que mide las desigualdades en los ingresos. En Chile, casi el 20% de la riqueza nacional está en las manos de solo 140 millonarios. Eso en un país donde 3/4 de los trabajadores ganan menos de 570 euros por mes,
y con un costo de vida similar a los países europeos. Es lo que disparó las manifestaciones masivas en Chile, pero también ataques a los símbolos del capitalismo. Han quemado varios bancos, por ejemplo, pero han saqueado también negocios menores de familias de clase media, y nosotros hablamos con algunos de ellos que usaban chalecos amarillos para patrullar en las calles, y ellos dicen que están a favor de las reivindicaciones, pero desesperados con el nivel de violencia. Ingrid, ¿hay una salida a la crisis en este momento? Bueno, hoy en día es difícil imaginar una salida institucional a este conflicto social. Las concesiones de Sebastián Piñera, como el cambio de sus ministros y las nuevas propuestas de agenda social, no han logrado contener la ola de protestas. Esta semana el presidente también anunció que el Congreso iba a trabajar en una nueva propuesta de constitución, pero parece difícil imaginar que el presidente conservador, que también es uno de los hombres más ricos de Chile, logre cambiar radicalmente el modelo neoliberal, como lo está pidiendo la gente en la calle. Y de eso depende el futuro de Chile, ya que ahora parece imposible contener la cólera social que se desató en la sociedad. Ingrid, muchísimas gracias por estar con nosotros en FRAS 24 en español. Gracias a usted, Ángela. Queda en evidencia que la libertad de prensa, la libertad del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y de opinión es uno de los requisitos de la democracia, y así debería ser en el nuevo modelo de democracia. No creo que un reportaje como el que hemos visto hubiese podido ser exhibido y visto también hace 30 años. Entonces, la transparencia en las sesiones y actividades de la Convención Constitucional, que espero devenga en una convención genuina y soberanamente constituyente, sea uno de los pilares del nuevo pacto social. Y cuando la nueva Carta Constitucional nos sea propuesta para su aprobación o rechazo, contenga a lo menos 3 elementos. La semana pasada recordamos 2. 1. Preceptos constitucionales draconianos contra la corrupción y los corruptos. 2. Irrestricta libertad de prensa, de expresión y opinión. 3. Con el inicio del nuevo ciclo constitucional, este debe de ser equivalente al inicio de un nuevo ciclo político y de representatividad política. Nuevo ciclo político desde una nueva presidencia de la República, un nuevo Congreso unicameral o no, y especialmente que se garantice como requisito una genuina renovación de políticos, respetando la voluntad ciudadana, por cierto, superando a quienes hayan sido partícipes de la crisis actual y correlativa con la nueva realidad política y social del Chile, expresada en la proporcionalidad de la representatividad de la actual Asamblea Constituyente, superando así los traumas provocados por los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.